Ya estamos en comunicación telefónica con la doctora Soledad de Bedia, jueza civil y comercial de San Isidro, vicepresidenta de la Red de Jueces Civiles y Comerciales, Rejutba. ¿Estás ahí, Sole? Estoy acá. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Cómo muy están? Bien, muy ¿Cómo bien. está tu audiencia tan nutrida de mujeres divinas, interesantes y con mucha fuerza, ¿no? La verdad. Por lo que yo veo y te sigo. La verdad, Sole, que estamos muy conmocionadas porque estamos viviendo momentos muy intensos con estas mujeres. Ayer estuvimos en San Jerónimo Norte, también en Santa Fe. Se sigue celebrando en el mes de la mujer encuentros donde la mujer puede expresarse, expandirse, hablar de distintos temas que por ahí en la cotidiana, en la familia, en la justicia tienen temor. Entonces este espacio es la voz de todas ellas, donde juezas como vos, ayer hablábamos en uno de los encuentros de voz, de las juezas que pasan por nuestro programa, y decían qué orgullo que las juezas ahora puedan estar, puedan expresarse, no tengan miedo, y eso nos acerca muchísimo, las acerca a ellas a no sentirse solas, Sole, el escuchar tu voz. También sí. Debo decir, por supuesto, que somos muchas las juezas organizadas con una cabeza diferente de un siglo XXI, que nos tocó formarnos también de manera diferente, pero para un poco, no sé si consuelo, porque no tiene que ser un consuelo, sino para conocimiento de la audiencia, hay muchos jueces, hay muchos hombres que también bregan por el derecho a la igualdad, ¿no es cierto? O sea, a veces uno cree que somos solo las mujeres y a veces hay mujeres muy conservadoras. Tal cual. También. Lo hablamos de esos temas. Quizá, lo hemos hablado, entonces, desde ya que los movimientos de mujeres son en las que nos podemos apoyar y sentirnos un poco más comprendidas, pero hay muchísimos hombres con inmensos talentos, de hecho muchos han sido profesores míos. Claro, y sin ir más lejos, vos estás trabajando con un juez que yo tuve la oportunidad de conocer. Recordame el nombre bien ahora, Soleno. El doctor Vicente Atela. Que le mando, doctor Vicente Atela, qué increíble, sí, le mando un saludo muy grande. Presidente de la Red de Juzgados Civiles y Comerciales de la provincia de Buenos Aires. Y hay muchísimos colegas en los que nosotros mantenemos a diario diálogos muy, muy efectivos e interesantes, y dictan sus sentencias de manera, como corresponde, adecuadas a la Constitución y a los pactos internacionales que la Argentina en su momento ratificó, firmó, suscribió. Y bueno, y son hoy derecho parte. No quiero hablar difícil, quiero que me entiendan. ¿Y qué pasa entonces con el tema de sin equidad, los titulares de los diarios, ¿no? Que en 162 años de historia la Corte Suprema tuvo 111 ministros, solo 3 fueron mujeres. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, desde luego que estos cargos, yo te diría que casi, para mi gusto, los 2 cargos tendrían que ser ocupados por mujeres. No uno, como están diciendo en los medios, por supuesto también, ¿no? Yo no tengo información sensible, yo soy una simple jueza civil y comercial de una localidad de la provincia de Buenos Aires, y no tenemos competencia federal en cuestiones políticas, pero soy una ciudadana, lógicamente, que nos afecta, y como mujer y como jueza, por supuesto, yo creo, y como integrante de Rejutba, lo hemos hablado con el doctor Atela también, estos 2 cargos de la Corte quizá tendrían que ser por una cuestión de paridad de género del cuerpo, porque a la historia, desde luego que han sido muy pocas, y por ejemplo Margarita Argubas ha sido una jueza que no se ha conocido porque es de otra generación, pero fue una notable jurista. Se transformó en la decana de las mujeres en ocupar un asiento en la Corte, ¿no? Claro, exactamente. Y después, por supusto, bueno... Pero eso, fíjate vos, que recién en el nuevo siglo coincidió... Justo en un día como hoy, para la doctora Carmen Argibay, yo creo que su voz se estaría escuchando muy, muy fuertemente. Y quizá muchas cosas no hubieran pasado. Pero bueno, esto es hacer un cálculo de probabilidades que no viene a cuento. Pero es simplemente... una mujer ha sido muy valiente y muy combativa y ha llevado adelante los derechos de la mujer. Entonces, si el Poder Ejecutivo ha propuesto 2 jueces hombres, que por otra parte, yo también querría decir que la justicia ordinaria
tiene muchísimos jueces y juezas, y no solamente la justicia, o sea, académicas, que no necesariamente tienen vinculación con el poder político. Y yo creo que no deberían tenerla. Ese es mi punto de vista, porque creo que lo ideal del juez es la imparcialidad y es justamente la falta de, no convicción política, porque el mundo es política, claro. El mundo... Estamos todos con ideas sobre qué consideramos bueno o malo. Es lo que planteamos al principio con Pato. ¿Qué hacemos con el tema del día de hoy? Con algunos temas, ¿lo tocamos o no? Y le digo, ¿qué línea delgada en nuestro trabajo de ser imparciales a no hablar de política? Porque es inevitable. Pero sí me chocó mucho un titular de diario que incluso tengo comunicación con la doctora y lo voy a invitar al programa, de ver una foto con Karina y Lorenzetti que empujan a una jueza para la corte si no avanza García Mansilla por el cupo femenino, que es Susana Medina. Sí. Ajá, sí. Y yo digo, bueno, hablaba con Pato, ¿no? Puede ser bueno como no, porque fíjate que el tema de los derechos adquiridos, sabemos cuáles son el pensamiento del presidente y de Karina, y bueno, por ahí decimos, puede ser positivo en el caso de que la jueza Susana Medina defienda los derechos adquiridos de la mujer en ese puesto, si es que llega, ¿no? Claro, ella como presidenta de AMJA, ¿no? Claro, tal cual, como presidenta de AMJA supongo que nos va a representar y va a bregar por esos derechos que hemos logrado. Quiero creer en eso. A ver, a lo que a mí como ciudadana y como jueza, digamos, me parece que es deseable, es justamente apuntar a la independencia de los poderes y a que los poderes puedan tener controles recíprocos uno sobre otro, ¿no? Delicado equilibrio que tanto nos han enseñado en la facultad. Por eso digo, no son ideas que se me ocurren a mí, nuevas, o que los que no están de acuerdo con el gobierno no, sí, no importa, o sea, vos podés tener tus convicciones íntimas, como cualquier persona, incluso ocupando un cargo en la magistratura, pero esto no tiene que verse reflejado ni mínimamente, ni públicamente, ni en los aspectos ni hablar jurisdiccionales, ¿no es cierto? Entonces, es importante que el Poder Ejecutivo justamente designe personas independientes que incluso puedan llegar a votar en contra de un proyecto del Ejecutivo. No lo van a hacer, lógico, porque eso requiere de una gimnasia y un ejercicio democrático muy, muy alto. Pero creo que es a lo que tenemos que apuntar. Exactamente. Y sí, eso, porque... ¿no? Creo que hasta la misma, la misma Carmen Argibay se ha cansado y en su momento de decir que los jueces justamente tienen que ser aquellos que cuestionen, especialmente los que van a tener competencia en temas federales, ¿no? Que son los temas sensibles. Por eso, por ejemplo, con respecto al DNU, ¿no es cierto? Que para que la audiencia también sepa, el DNU quiere decir Decreto de Necesidad y Urgencia, ¿no? Son las siglas. Mucha gente no lo sabe. Y si bien son una herramienta constitucional, ha sido muy controvertido en la historia de la dinámica de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que es quien, cuerpo última instancia, va a evaluar la validez y la razonabilidad de esos decretos. No quiere decir que el Ejecutivo no los pueda sacar. De hecho, puede, digamos, el artículo 99 de la Constitución le da justamente la posibilidad de poder, sin, por supuesto, emitir disposiciones de carácter legislativo, y solamente cuando existan circunstancias excepcionales que en todo caso hagan imposible los trámites, por ejemplo, ordinarios, que son los previstos por la Constitución, ¿no? Para la sanción de las leyes, que todo el mundo los conoce. O sea, cuando sean ese tipo de procedimientos extraordinarios y transitorios, el Ejecutivo puede dictar un DNU. Y por supuesto siempre que no se trate de normas que se refieran a materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos, ¿no es cierto? Esas las cuestiones por las que puede dictar decretos de necesidad de urgencia. Eventualmente, después de esa decisión,
El gabinete de ministros es el que tiene que decidirlo junto con el Ejecutivo. Y a su vez, en el año, creo si no me equivoco, 2006, bajo el gobierno de Cristina, se sancionó una ley, la 26.122, que crea la Comisión Bicameral Permanente. ¿Qué hace esta comisión? Evalúa justamente los aspectos formales de los decretos de necesidad de urgencia. O sea, si estuvieron dictados, si existió primero necesidad y urgencia, ¿no es cierto? Si esto fue acorde a lo que se previó. No sé si voy muy técnico o vos avísame si no se me entiende. No, o sea, esto tiene que relación un poco con la pregunta, ¿no?, de los amparos, que juegan un rol fundamental en la protección de los derechos de los ciudadanos. Claro, esto, digamos, ¿qué pasa? Los amparos son, te diría, el remedio o la posibilidad de que el ciudadano que se ve afectado por estos decretos eventualmente o por leyes comunes pueda hacer un planteo judicial para que esa ley no lo afecte. Porque a lo que la gente tiene que saber es que esto requiere un caso particular. ¿A qué llamamos los abogados el caso? Que tiene que haber detrás de ello, no se puede pedir la inconstitucionalidad en el aire de manera abstracta, que se declare inconstitucional porque me afecta. No, tiene que existir un caso puntual, claro, como que el ciudadano plantee, que si bien puede llegar a ser una acción de clase, ¿qué quiere decir esto? Que si bien puede favorecer a muchos que están en su misma situación, lo cierto es que lo plantea uno solo, una sola persona, ¿no es cierto? O en representación de muchos, como son las class action, que es una institución americana, pero que nosotros tenemos desarrollada, como acciones de clase, que afectan a todo un grupo, como pasó con el fallo de OSDE, que ya después vamos a comentar, que sacó justamente una jueza con competencia civil y comercial federal, ¿no es cierto? Que sí, esa tiene que ver la relación. Porque cada materia de amparo va a ser, si bien todos los jueces ejercen, en la Argentina existe lo que llamamos el control de constitucionalidad difuso. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los jueces y juezas podemos decretar la inconstitucionalidad de una norma, todos. Pero ¿qué pasa? Como estamos divididos en competencias por materia, va a haber cuestiones, yo no puedo, por ejemplo, como jueza civil y comercial, expedirme sobre temas laborales. Sí puedo dictar una medida cautelar, si hubiera mucha urgencia, es declararme incompetente y derivarlo al fuero que corresponda. Pero por lo general, las cuestiones ligadas a las obras sociales las resuelve esto es un fallo de la Corte, varios fallos reiterados, jurisprudencia de la Corte, la Justicia Civil y Comercial Federal, el fuero federal. De todas maneras, todos podemos decretar ante la violación de la Constitución. Porque ¿cuál es la tarea de los jueces? ¿Por qué llegamos a los amparos? Porque la gente acude a la justicia, que hoy se ha convertido, debo decir, en un sostén, pese a que se nos critica muchísimo, en el garante de la Constitución. Claro. Es lo que corresponde. Entonces, claro, no se puede hacer una evaluación política, o si yo estoy de acuerdo, porque no corresponde. Sí, ellos contribuyen al acceso de la justicia para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, Susana, obviamente. Además estamos obligados. ¿Por qué estamos obligados? Por esto que yo les decía al principio, porque la Argentina incorporó normas en su artículo 75, inciso 22, en el que hemos, a partir de la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos, son ley positiva para todos, son norma vigente, es ley vigente. Entonces uno dice, ¿el DNU suspende la Constitución? No, claramente no. El DNU, por eso vamos a referirnos después a cuál es el control de constitucionalidad que hacemos o que deberíamos o debemos hacer los jueces y juezas respecto de las cuestiones que puedan afectar en particular, te diría, a las personas vulnerables o a cuestiones constitucionalmente reconocidas. Y acá te pregunto, un ejemplo. Sí, justamente cuando hablamos en cuestiones constitucionales, especialmente en el ámbito de la salud, ¿cómo crees que deberían equilibrarse los derechos individuales con las necesidades colectivas en situaciones de crisis?
Claro, más que nada, bueno, las situaciones de crisis y en situaciones normales. Como por ejemplo fue el tiempo de pandemia, ¿no? Que hubo bueno, situaciones... esa fue una situación claro, excepcionalísima, sí, en la que también el Estado se hizo cargo de un montón de cuestiones. pero actualmente también hay situaciones de crisis a nivel salud. Por supuesto que sí. Además la gente está cada vez más, te diría... Obras sociales, medicamentos... Claro, ¿qué pasó? Los jubilados... Sí. Sí. Vamos a ir por partes, sí, porque son demasiados temas. Mucha información. Es mucha información y no quiero hablar en el aire de así cuestiones. Vamos a ir, por ejemplo, a los temas de salud. ¿Qué pasa? Tenemos nosotros, como te digo, la Ley Nacional de Salud, tenemos los pactos internacionales sobre aspectos, estamos obligados a proteger el derecho a la salud, y la gente viene a lo mejor abonando una cuota razonable o no, pero alta, pero razonable y adecuada, que se fue actualizando de acuerdo a parámetros medianamente normales o inflacionarios normales, pudiendo responder con esfuerzo, ¿no es cierto? Porque nadie tiene una obra social sin hacer un gran esfuerzo para ello, pese a que el hospital público sigue o seguía hasta ahora atendiendo a muchísimas situaciones en personas vulnerables y no también personas vulnerables. El hospital público atiende de manera muy buena. Además, hay muchas cirugías que se hacen en el Garrahan o en un montón de lugares que son públicos. Pero volviendo al punto, las personas no pudieron enfrentar los aumentos que se han venido haciendo, liberados por el DNU expresamente, en el que abandona de alguna manera el DNU, a mi criterio, esta pauta de razonabilidad, dejando a criterio del mercado la posibilidad de establecer las cuotas, los aranceles. Entonces esto convirtió a las cuotas impagables. Claro. Hay un montón de gente que ya no puede seguir el ritmo porque ha habido aumentos de hasta, 3, 4 veces la cuota que venían pagando. Esto es un disparate. Se generan barreras económicas, sociales, el tema de los tratamientos de fertilidad, imagínate, ¿no? Bueno, ¿esto qué implica? Abandono de tratamientos de fertilidad, hay personas que ya vienen con sus derechos adquiridos y protegidos constitucionalmente, cuidando su vida de alguna manera porque están sometidos a tratamientos oncológicos, que si no les cubren los medicamentos, no los pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ahí acuden en muchos casos a la justicia para que se pronuncie respecto de la vigencia, o por lo menos la aplicabilidad del DNU. El DNU todavía no ha sido tratado, la comisión bicameral a la que debía evaluar su razonabilidad todavía no se expidió. Sí lo trató, como no se hubo, porque la comisión bicameral, les cuento que está constituida desde febrero de este año, ¿no es cierto? La comisión bicameral es la que le daría legitimidad eventualmente, o no, bueno, digamos, pero sí es la que se previó para evaluar la razonabilidad del DNU. Entonces, se integra con 16 legisladores, ¿no es cierto?, de todas las fuerzas. Y como no hubo dictamen, lo trató el Senado, que todos sabemos, el otro día, y lo rechazó. Ahora faltaría eventualmente escuchar la voz de los diputados. Pero mientras tanto, este DNU se encuentra vigente. Claro. Esta es la situación que nos encontramos en la justicia muchas veces cuando se realizan los planteos y dicen, a ver, puede ser en un tema de salud, como vos decís, en estos tratamientos. De hecho, hubo un fallo, como yo te contaba, de la jueza Marita Cacciopoli, muy buena jueza, excelente jueza, y que dictó justamente lo que se denomina una acción de clase contra OSDE, por los aumentos. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las personas que se encuentran en una situación similar pueden ser alcanzadas por la protección de esa, recomiendo después que yo te lo mandé, ¿no? ¿El fallo? Sí, lo tenemos acá. Sí. Bueno, lo vamos a redactar después para que la gente lo puedan leer. Lo vamos a subir, sí. Claro. La verdad que ella dictó una medida cautelar
falta expedirse sobre la cuestión de fondo, pero mientras tanto se impide el aumento ese enorme, incluso por supuesto con el procedimiento lógico, ¿no? El actor estaba legitimado como afiliado a OSDE, el Ministerio Público Fiscal le dio su acuerdo, digamos, haciendo un desarrollo muy ajustado, muy adecuado para mi gusto en la sentencia. Se arriba a la conclusión de que esos aumentos son absolutamente inconstitucionales y que afectan el derecho a la salud y violan los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana o Pacto de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, todos tienen rango constitucional. Por eso se declaró la inconstitucionalidad en este punto del decreto. Bien, digamos, esto es una primera aproximación, porque falta, ya te digo, todo lo demás, falta ver qué pasa con esto. Hay un montón de voces en todos los niveles que se han alzado cuestionando estos aspectos. Y bueno, me parece que es importante que todos los poderes del Estado estemos escuchando lo que de alguna manera pide o reclama la sociedad. Nosotros, por ejemplo, nosotras como juezas y jueces, en su momento se cuestionaba mucho que los jueces y juezas no saliéramos de alguna manera a hablarle a la comunidad y a explicar nuestras sentencias. E hicimos una revisión, por lo menos en Rejugba, de un montón de aspectos que la gente necesita. Es tratar de mejorar el lenguaje en las sentencias, hacerlo más llano, más claro, explicarle a la gente, salir a hacer como hicimos nosotros desde la red hace 4 años, hicimos encuentros académicos convocando a distintos sectores o interdisciplinarios o a los propios abogados, encuentros gratuitos, pudiendo hablar sobre, digamos, es un deber republicano, ¿no es cierto?, expresar y explicarle a la gente de qué se trata su fallo. Hay muchos colegas que incluso hacen una parte y hacen como un lenguaje absolutamente no técnico, como cuando uno va al médico, viste que no entendés nada o te mandan un estudio y decís me estoy por morir, porque vos lo lees y no entendés nada y ves unos valores que decís, vos necesitas el desarrollo técnico en cualquier cosa, pero a su vez la explicación más humana, más llana, más directa, para que la gente entienda de qué se está hablando. Sole, antes de cerrar esta interesante charla, que me gustaría, siempre le digo a Pato, hacer un Zoom para poder después extendernos, subirla a YouTube para que con un montón de preguntas que ojalá lo podamos hacer y me lo permitas, para que la gente se remita a nuestro canal de YouTube y pueda escucharte, porque hay tantas cosas por preguntarte. Y se viene un segundo... Por ejemplo, pregúntame. No, se viene un segundo encuentro de Rejugba, que eso es importante. Pude presenciar el primero y qué maravilla, toda la experiencia. Fue bueno, cuánta gente bueno. Y los comentarios de los jueces. Lo hicieron bueno. Fue bueno, la verdad es que sí, ya tenemos fecha. Es el próximo 7 y 8 de noviembre en Mar del Plata. Así que desde ya los invitamos y las invitamos a las abogadas, a las psicólogas, a los psicólogos. Encuéntrense comprendidos todas y todos, por supuesto. No se queden con a lo mejor mi palabra que puede llegar a no ser circunstancialmente inclusiva, pero lo es en el fondo y en el mensaje y en la necesidad de que todas y todos participen. ¿Y por qué participar a un congreso de estos? ¿Y por qué algunos médicos y psicólogos? El por qué, ¿no? Porque todos debemos saber, periodistas, estar involucrados en todo esto, en el conocimiento de las leyes. Que nos afectan a todos y a todas. Claro. Entonces, participar muchas veces desmistifica a veces preconceptos o prejuicios que se tienen respecto de cosas. Uno dice, pero mira, son todos vagos, o son todas vagas, o ninguno va, o sea, hay un montón de cosas que es muy bueno que se sepa. A las fuerzas, por supuesto, también, porque te digo que en muchos casos yo he tratado con policías que tienen mayor conocimiento, debo decir, de cuestiones de la calle o de cuestiones de violencia que muchos operadores.
o sea, están formados algunos en la contención y entienden rápidamente a veces de qué estamos hablando. Todo tiene que ver con la dirección y con la conducción a la que los distintos operadores respondan. Por eso la importancia de la dirección del proceso y la importancia del rol del juez hoy activo y presente en todos los temas que puedan afectar a la gente, ¿no? A las personas. Y en Rejuzga tratamos de discutir estas cuestiones a diario, mejorar. Somos una provincia extensísima y con vínculos con otras provincias, por suerte, por lo menos con Santa Fe, seguro. Sí. Y es interesante porque si bien son ordenamientos procesales distintos que tenemos en las provincias, también por mandato constitucional, tenemos los mismos problemas, en mayor o menor medida, pero yo no creo que una persona de Casilda en situación de vulnerabilidad sea muy distinta a una persona de San Justo, de La Matanza, de La Plata o de San Isidro, que pueda vivir con los problemas que nos afectan hoy y que son comunes a todas las personas, o todas las que somos madres, o no lo somos, pero tenemos chicos a cargo, de repente por sobrinos, o estamos en una familia preocupados por los jóvenes, preocupados por nuestros ancianos, por nuestras personas adultas, mayores de edad, en situaciones de vulnerabilidad, con el problema jubilatorio que hoy existen. O sea, ¿por qué desde la justicia, sin querer pretender reemplazar a los demás poderes, tratamos de equilibrar situaciones? Es a lo que se apunta, a compensar y a hacer activo el ejercicio de los derechos de las personas. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Perdón lo larga, pero son tantas los temas y a realmente veces, sí. Celebro que ustedes estén ocupándose de la actualidad. Nos es grato escucharte e informarnos, aprender un montón, por eso digo que ojalá muchas personas se sumen a este encuentro, que lo vamos a subir a nuestras redes sociales, vamos a explicar. Vamos a avanzar. Vamos a ir avanzando juntas. Y todas estas cosas que la gente se pregunta, pero esto es posible, es vigente, está bien, está mal. Bueno, seguiremos discutiendo, vamos a tener un año muy, muy fecundo, muy activo, así que en noviembre, imagínense todo lo que vamos a tener para pensar y seguir reflexionando juntos. Muchísimas gracias, Soledad. Un abrazo, Marita, Pato, gracias a la producción y un cariño muy grande para toda la audiencia santafesina. Gracias, Sole. Bueno, la doctora Soledad de Bedia.